Por las acciones que estoy tomando, por hacer una consulta, por querer darle derechos a los pueblos. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país. 27 años después, Honduras vuelve a vivir momentos de zozobra. El 27 de junio del 2009, el gobierno del presidente hondureño Manuel Zelaya es golpeado por militares y horas después asume el mando el presidente del Congreso hondureño Roberto Micheletti, un civil apoyado por militares. Los militares que le devolvieron la democracia a Honduras en 1982, esta vez esa misma fuerza del Estado le quita esta conquista, también con armas. El pretexto de un golpe de Estado. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. El pretexto del golpe de Estado al gobierno de Zelaya fue la consulta ciudadana del 28 de julio, pues se esperaba instalar una cuarta urna a manera de encuesta, sin carácter vinculante, es decir, sin ningún valor legal, para conocer qué pensaba el pueblo hondureño sobre convocar a una asamblea constituyente. El presidente Zelaya, por insistir en la instalación de las urnas y el traslado del material, días pasados al golpe, fue duramente hostigado, amenazándolo con salir violentamente de la presidencia. Por ello, Manuel Zelaya tuvo que destituir al jefe de Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, y aceptar la renuncia del ministro de Defensa por desafiar al Poder Ejecutivo. Los terratenientes hondureños y otros sectores que obedecen a la derecha liberal no veían con buenos ojos las medidas de un presidente populista que favorecía a las mayorías. La mañana del 28 de junio, Honduras aplicaría una encuesta que mediría la aceptación de la población para con una asamblea constituyente que, de ser aceptada, debería reformar la constitución política de Honduras vigente desde 1982. Zelaya no puede creer cómo es que una encuesta no vinculante pueda causar un golpe de Estado. Es una bofetada al mundo entero. Es un retroceso de 40, 50 años a la época de las dictaduras, de la doctrina de la seguridad nacional. La consulta fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el presidente Zelaya continuó con la misma, ya que, a su decir, la consulta no era vinculante, por lo tanto, sin un valor legal, y únicamente tenía el objetivo de medir la intención de los hondureños. Honduras y su historia. Honduras es un país centroamericano, ubicado entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Su historia está señalada por el intervencionismo y el colonialismo, y duras y violentas dictaduras. En 1821 se independiza de España, con gran voluntad, pero vano su esfuerzo, pues es absorbida por México. Gracias a Francisco Morazán se libera de esta dependencia y se suma a la República Centroamericana, de la cual también forma parte El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Una guerra civil acaba con esta gran unidad. En 1829, la empresa estadounidense United Fruit Company logra una concesión para la explotación de extensas tierras, afirmándose una vez más la dependencia, definiendo desde ese entonces la política interna de Honduras, disponiendo la salida y entrada de presidentes. En 1933, la compañía de frutas instala en el poder a Tiburcio Carías Andino, convirtiéndose en el primer dictador de ese tiempo. Honduras luego se convertiría en la base de operaciones de Estados Unidos contra las revoluciones de Guatemala y Nicaragua. Desde Honduras también se dirigiría la violencia y represión contra la gente de El Salvador. En Honduras nacieron los Escuadrones de la Muerte de Centroamérica, organizaciones criminales que se creían tenían el apoyo de Estados Unidos, las oligarquías y partidos de derecha.
¿Quién es José Zelaya? Manuel Zelaya asume la presidencia de Honduras en noviembre del 2005. De tinte populista, tendría que enfrentarse a los intereses de los partidos de derecha. MEL, como se lo conoce en el pueblo, impulsó una política de recuperación de la soberanía nacional, de sus recursos naturales. Por sus acciones ha surgido una batalla mediática con medios de comunicación, con la oposición de su nación y otros sectores internacionales. Al ingresar al gobierno, Zelaya era terrateniente y tiempo después se acerca a los sectores populistas de izquierda. Los 3 años de gobierno del presidente Zelaya fueron marcados por el cuestionamiento a empresarios, periodistas, políticos de oposición como de su propio partido. La consulta planteada por Zelaya, así como creó muchas expectativas entre los sectores populares, provocó pánico entre empresarios, profesionales y la oposición política e incluso la iglesia. Solo porque el presidente está trabajando con los sindicatos, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos, con los indígenas, con las mujeres, con los pobladores, con los dirigentes políticos, porque tengo dirigentes políticos del Partido Liberal, Partido Nacional en todo Honduras. Honduras retorna al orden constitucional en 1982, cuando los militares entregaron al poder a Roberto Suazo del Partido Liberal luego de casi 2 décadas. En 1982, los hondureños consideraban que los golpes de Estado difícilmente se podrían repetir por la lucha política de diversos sectores y la presión internacional. El golpe de Estado de junio del 2009 es el 5º que sufre el país centroamericano. Los primeros 4 protagonizados por fuerzas militares, cuyo presidente era un militar. En este último caso, por un civil apoyado en la Fuerza Armada. Sin más que esta diferencia, el resultado es el mismo: violación del Estado de Derecho y de la voluntad de todo un pueblo que eligió la democracia. Un sector de la prensa hondureña consideraba que el Congreso, Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte Suprema trabajaban conjuntamente para gestar este golpe de Estado, poco tradicional, pero que al final estaba apoyado en la fuerza militar. Con todo, Zelaya fue sacado de su residencia entre disparos y gritos. ¿Cuál fue el papel del Congreso en este golpe? Acuerda separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras. Si aprueba, queda aprobado por unanimidad de los presentes. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Bahín, actual presidente del Congreso Nacional, en el cargo de presidente constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, se convertiría en el líder del golpe, autojuramentando como presidente de la República. Para intentar justificar el derrocamiento, el parlamentario liberal presentó una supuesta carta por la que Zelaya renunciaba a su presidencia, cuya fecha correspondía al 25 de junio pasado. Como era de esperar, la misma fue negada por Manuel Zelaya.